una vez más. Bienvenidos, bienvenidas a la presentación del libro Bosquejo Estadístico de Bolivia de José María Valencia, auspiciado por el Centro de Investigaciones Sociocomunitarias de la Vicepresidencia de la República del Estado Plurinacional de Bolivia. En una instancia, saludamos a todos los presentes, a investigadores, estudiantes, docentes universitarios, al público en general, asistente, y por supuesto a los amantes de la lectura de Bolivia, que nos acompañan en esta ocasión. Como es costumbre en el Centro de Investigaciones Sociocomunitarias, empezaremos este evento con el ritual característico, la costumbre característica del permiso del ritual del quinto, a cargo de Noemí Ríos. Adelante. Muy buenas tardes a todos, todas, los que nos hemos sentido convocados, ¿no?, a compartir este espacio. Me ha tocado compartir el quinto. Para nosotros los aymaras, los quechuas, es muy significativo, muy importante, primero iniciar cualquier actividad pidiendo permiso o autorización. Nosotros sabemos que nosotros no solo somos humanos los que estamos aquí en este territorio, también están nuestras huacas, nuestros cuidadores, nuestros achetilas, está la naturaleza misma, ¿no?, que la conocemos mucho como Pachamama. Muchos se sentirán convocados, otros no. Lo cierto es que este territorio nos convoca, ¿no?, porque es parte de nuestras raíces, nuestra cultura, es lo que somos. Entonces, con ese permiso, acá del director, de la hermana, ¿no?, de todos quienes nos van a compartir, vamos a compartir este pequeño quinto simbólico, porque no todos podemos tener nuestra hojita de coca, ¿no es cierto?, que es para nosotros una madre también. Entonces, con ese permiso vamos a hacer primero la petición de permiso de este espacio, ¿no?, esta casa, para nosotros llamada Condor Mamani, ¿no?, Kuntur Mamani se llama, ¿no? Entonces, precisamente porque este espacio ahorita se está sumando de todas las energías de cada uno de nosotros, y eso nos va a permitir dialogar, ¿no?, sabernos escuchar y poder hacer que este texto que ahora se está presentando desde el CIS, desde la BBB y desde la vicepresidencia, pueda llegar a aportar algo a nuestro ser, no ser solamente consciente, ¿no?, sino a nuestro high, a eso lo inmaterial, lo que tal vez muchos no compartimos, no conocemos, ¿no? Entonces, con el permiso de nuestros achechilas que nos rigen, la cordillera, ¿no?, que en realidad alberga a nuestros mayores, el Illimani, el Mururata, en el alto también está el Huayna Potosí. Con el permiso de ellos, vamos a pedir que nos charlaremos bonito, conversaremos y que salgan cosas productivas, recuperaremos también ese sentir de cómo se ha conocido inicialmente nuestros territorios, en este caso Bolivia, ¿no? Así que sea en buena hora, compartamos este tiempo juntos entre todos. Allá, allá, ¿no? Muchas gracias, hermana Noemí. Público asistente, hoy hablaremos de estadísticas.
de unas estadísticas que se elaboran y construyen a mediados del siglo XIX en Bolivia. Estadísticas que sorprenden, que generan expectativas, que alegran y que desencantan, como lo acontecido este año con los resultados del censo. Queríamos ser más de los 11 millones de habitantes que el INE dio como resultado, porque eso nos hace sentir más grandes como nación. La fotografía estadística de Bolivia, que, abro paréntesis, el Centro de Investigaciones Sociocomunitarias tiene a bien presentar el día de hoy, con la obra de José María D'Alense y el título Bosquejo Estadístico de Bolivia, como parte de las primeras 200 obras referenciales seleccionadas hace 10 años atrás para comprender Bolivia en su segundo centenario, cierro paréntesis, es una muestra elocuente de las expectativas del país que guardaron y dibujaron en esos años quienes ayudaron en la elaboración del trabajo estadístico titánico de D'Alense y quienes tuvieron la oportunidad de conocer, por supuesto, sus resultados. Somos, como República de Bolivia, igual de ricos y por ende igual de importantes que en el pasado inmediato del Potosí colonial. Somos una potencia económica como lo fuimos en la colonia con la minería de la plata. En definitiva, se trataba de determinar mediante las estadísticas si como república seríamos tan ricos como antes. Y de esto y mucho más nos hablarán los invitados en esta presentación. A continuación tenemos las palabras del director del Centro de Investigaciones Sociocomunitarias, doctor Julio Álvarez Quispe, actual director, como les decía, de este centro de investigación, perteneciente a la vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, doctorado en sostenibilidad ambiental del Fondo Verde por la UEMA, España, y doctorado en ciencias sociales con mención en sociedades indígenas e interculturalidad por la Atlantic International University de los Estados Unidos. Cuenta con maestría en desarrollo sostenible del Fondo Verde de UEMA, España, y maestría en estrategias políticas y proyectos de desarrollo de la Universidad San Francisco Javier, Chuquisaca, Bolivia. Al presente es también docente de la carrera de Sociología de la Universidad Pública del Alto, docente de posgrado en la Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupac Katari y de la Universidad Pedagógica. Además, es miembro de la Red de Investigadores Latinoamericanos en Economía Social y Solidaria y realiza estudios sobre modernidad, crisis civilizatoria, epistemología plural, descolonización y vivir bien. Público presente, un aplauso para el director del Centro de Investigaciones. Bien, muy buenas tardes y buenas noches a todo el público presente. Un saludo cordial desde el Centro de Investigaciones Sociocomunitarias. Primero que nada, nuestro profundo agradecimiento a la Cámara Departamental del Libro, con quienes estamos emprendiendo una alianza estratégica, y prueba clara de aquello es esta presentación, precisamente, entre las varias actividades que estamos emprendiendo a futuro. Queremos dar la bienvenida también, primero que nada, a nuestros panelistas, a la doctora Ana María Lema, quien es la autora del estudio introductorio de esta obra, a la colega Milenka Fernández, quien es la editora del libro, y por supuesto también un saludo cordial a nuestro presentador Amílcar, a personalidades connotadas del ámbito académico, intelectual, filosófico, histórico, literario, económico, a investigadores, a docentes universitarios que nos honran con su visita y por supuesto a estudiantes también. Hoy, como ya varias noches, tardes,
nos toca presentar otra obra magistral que los intelectuales más sobresalientes de este país el año 2014 han escogido. 200 obras, cuya responsabilidad está a cargo del CIS, precisamente como una de las tareas, como una de las dos tareas fundamentales que desarrolla la institución. Esta obra, del cual nos profundizarán muchísimo más la doctora D'Alense y la magíster Milenka Rico, quiero decir sencillamente que nos permite viajar a 1851, ¿no? Y sacarnos una radiografía de aquel entonces, en términos geográficos, demográficos, económicos, de sociedad y cultura, que fue una especie de punto de partida, una radiografía de lo que Bolivia en aquel entonces estaban, las aspiraciones, los sueños a los que nos invocaba también la patria. Reitero la más cordial de las bienvenidas a quienes van arribando, bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta sucesión, en esta secuencia de presentaciones que el CIS está desarrollando. Esta y muchos más, por supuesto, en las próximas semanas y en los próximos meses, porque se nos avecina ya la celebración del bicentenario. Muchísimas gracias. Otro aspecto a destacar en el bosquejo estadístico de Bolivia es el de la rigurosidad científica con la que se trabajaron los datos, acorde a los conocimientos, por supuesto, de la ciencia estadística de la época. A la suma, la resta, la multiplicación, la división y obtención de promedios estadísticos alcanzados en los trabajos estadísticos del periodo colonial para determinar niveles de producción mineral, montos en el pago de tributos y cuantía de población, especialmente la indígena, se sumaron esta vez cálculos más complejos, cercanos a lo que en nuestro presente la ciencia estadística moderna conoce como inferencia, estimación y probabilidad estadística, donde los resultados exponen no solamente lo que hay en términos concretos, sino lo que pudo haber frente a la ausencia de datos o lo que podría haber imaginando escenarios a futuro. D'Alense propició este tipo de trabajos y, por supuesto, fue conocedor de las técnicas y herramientas básicas de aplicación del cálculo estadístico. La doctora Ana María Lema Garrett es la autora del estudio introductorio y nos hablará con mayor profundidad sobre estos temas de la obra. Adelante, doctora. Gracias, Amílcar. Muchísimas gracias al representante del CIS, al director del CIS y a todo el personal de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia por haberme permitido realizar este estudio introductorio. Es grave porque se vuelve costumbre, y también es mi tercer estudio introductorio y me temo que sea el último. Pero es un reto muy interesante abordar un libro presentándolo, abriendo sus páginas para los demás lectores. Yo soy de cultura escrita, básicamente, por tanto voy a leer. Este libro es la cuarta edición del Bosquejo Estadístico de Bolivia de José María D'Alense. La primera fue su versión original, publicada en Sucre en 1851, pero hubo que esperar hasta 1975 para que la Universidad Mayor de San Andrés lo reeditara con un riquísimo prólogo de Salvador Romero Pinel. La tercera edición fue obra del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia en el año 2013 y está acompañada por dos estudios complementarios, uno de Jordi Aizcorbe y otro de Rosana Barragán, aquí presente. Finalmente, la Biblioteca Bicentenario de Bolivia se enorgullece de dar a conocer esta obra a un amplio público. Como en todas las publicaciones de la BBB, se ha visto la necesidad de elaborar un estudio introductorio que permita a los lectores, sobre todo a los que no están familiarizados con la temática de la publicación, conocer mejor la obra publicada, su autor,
el contexto de su producción, su alcance en su época y su impacto hasta la actualidad. En el caso del Bosquejo Estadístico de Bolivia, escrito, o mejor dicho, coordinado por José María D'Alense, formar parte de la colección de la BBB era evidente desde un principio, como lo dijo usted, desde el año 2014, al tratarse de una de las primeras obras oficiales que logró sistematizar informaciones geográficas, económicas y demográficas sobre Bolivia apenas 20 años después de su fundación, porque el trabajo fue encargado en 1845. ¿En qué contexto de la historia de Bolivia se inscribe este bosquejo? A 20 años de la fundación de Bolivia, sus sucesivos gobernantes no disponían de suficientes herramientas para poder llevar adelante lo que Felipe Guamán Poma de Ayala hubiera llamado un buen gobierno. Necesitaban contar con más datos sistematizados sobre el país. Por ello, desde que José Vallivian llegó al poder en 1841, desarrolló varias iniciativas novedosas para su tiempo, con miras a ampliar los horizontes del Estado boliviano. Creó el departamento del Beni en 1842, por eso Amílcar está con nosotros, de representación del Beni. Impulsó varias exploraciones tanto por los ríos amazónicos como por el Pilcomayo para encontrar vías de navegación hacia el Océano Atlántico, quizás intuyendo que el Pacífico no sería una salida constante para las exportaciones bolivianas. Paralelamente a las exploraciones, Vallivian encargó la elaboración de mapas oficiales del territorio nacional en 2 oportunidades. Los mismos fueron publicados en 1843 y 1859. Qué casualidad que el autor de una tesis de licenciatura sobre esos mapas, Víctor Humachaca, también esté con nosotros esta noche. El emprendimiento de Vallivian, cuyo resultado tuvo un mayor impacto en su tiempo y aún en la actualidad, fue la misión que encomendó a José María D'Alense para reunir información cualitativa sobre Bolivia. Así, desde 1845 se empezó a trabajar en torno a lo que sería el Bosquejo Estadístico de Bolivia, libro que se imprimió en 1851 durante el gobierno de Manuel Isidoro Belzu, quien, paradójicamente, fue el mayor enemigo político y personal de José Vallivian. No explicaré acá quién era José María D'Alense, ni cómo funcionó el equipo de la Mesa, la Junta, la Comisión y la Oficina Estadística, sucesivos nombres de una misma institución, y más bien los invito a comprar el libro para enterarse de aquellos detalles importantes. Solo diré que el trabajo que hicieron fue realizado desde Sucre, nombre oficial de la capital de la República, recién desde 1839. La Junta funcionó en Sucre, en un salón de la Biblioteca Nacional, en los antiguos predios del monasterio de Santo Domingo. Allí, D'Alense se reunía a diario con sus colegas, por lo que fue eximido de asistir a la Corte Suprema, y no fue una exención cualquiera, porque él era presidente de la Corte Suprema. D'Alense, transportado por su optimismo, se comprometió a entregar los resultados de su investigación hasta fines de 1845. No imaginó que la etapa de recolección de datos sería más compleja y morosa de lo inicialmente previsto. Fueron numerosas las quejas acerca de la falta de respuestas de sus informantes, sean estos corregidores, jueces de paz, curas, etc., para enviar los datos esperados. Aquello permite deducir que D'Alense no realizó en persona el levantamiento de información que le encomendó Vallivian. El mismo Estado, por ejemplo, desde el Ministerio del Interior, también proporcionó datos estratégicos a la Comisión. Por consiguiente, el bosquejo ha sido una obra colectiva, aunque en su publicación el autor no citó a sus colaboradores, práctica bastante común en esos años. ¿Cómo está estructurado este bosquejo? Este libro, irónicamente descrito por su autor como una, cito, obrilla, se compone de una introducción, 10 capítulos, denominados cuadros, y una suerte de breve conclusión titulada Recapitulación. D'Alense habla de distintos aspectos de Bolivia, desde sus límites y extensión hasta su forma de gobierno, pasando por diversos tipos de divisiones: física, agraria, política, judicial, militar y eclesiástica. Más adelante en el libro habla también de la fuerza pública, o sea, las Fuerzas Armadas y la policía.
El autor se ha preocupado por recoger información valiosa acerca de la agricultura, tomando en cuenta las distintas producciones, y de la ganadería. También le interesó la minería, que considera como una industria. Y también menciona la industria fabril, para referirse en realidad a manufacturas dedicadas a la producción de insumos para la vida cotidiana, ropa, zapatos, comida, etc. Y a modo de muestra voy a mencionar la existencia de algunos establecimientos por departamento. La lista es larga, solamente voy a mencionar 3 tipos de establecimiento que no he escogido al azar, sino deliberadamente. Y estos son los siguientes: boliches, falcas y chicherías. Pídanme un departamento y les doy los datos. Cochabamba, 35 boliches, 62 falcas, 1.128 chicherías. La Paz, 1.450 boliches, 150 falcas y solo 950 chicherías. Atacama figura en este libro. 10 boliches, 0 falcas, 20 chicherías. ¿Por qué esa cifra tan baja? Porque la población de Atacama era de 4.520 personas, mientras que la de Cochabamba era de 279.048 personas y La Paz 412.867 personas. O sea, la cantidad de estos locales es obviamente proporcional a su número de habitantes y también la especialización del departamento. No se produce maíz en Atacama, sí en Cochabamba, lo cual explica el número de chicherías, ¿verdad? Bueno, por regionalismo mencionaré Chuquisaca, 21 boliches, 250 falcas y 1.148 chicherías, más que Cochabamba. Y si escogí esos 3 rubros, no es en vano, porque tiene que ver directamente con lo que dice José María D'Alense en la página siguiente después de presentar este cuadro. Y aquí lo cito. Él dice: con asombro se observa en el mapa anterior, llama mapa al cuadro, ¿no? En el mapa anterior la cifra prominente de las falcas y chicherías que en otros tiempos no figurarían por una 1/10 parte. Y aunque no faltarán economistas que miren tales casas solo como establecimientos industriales de producción, yo jamás dejaré de considerarlas sino como oficinas en que se elabora el veneno para luego emponzoñar a la sociedad física y moralmente. Resultado, este hombre era abstemio. Uno de los aspectos más llamativos del libro, y sin duda más novedoso, ha sido el abordaje del tema poblacional. Si bien D'Alense no pudo realizar un censo de población que tanta falta hacía, sí pudo recopilar datos que relacionó entre sí y comparó con datos de otros países. Por ello, por primera vez, se abordan los temas de la densidad de la población o de la migración interna. También se toma en cuenta elementos como el estado civil de los bolivianos, sus niveles de instrucción, sus condiciones sociales, así como su, cito, moralidad pública. Tiene que ver con el punto anterior, sin duda. Una lectura de la población que se mantendrá por más de un siglo es también la racial. Volviendo a los temas económicos, el autor se enfoca en el comercio boliviano, tanto externo como interno, en una coyuntura específica en que la producción nacional se encuentra en crisis. Y no se puede hablar de comercio sin tomar en cuenta las condiciones en las que el mismo se puede desenvolver. Ese fue el motivo por el que el libro se enfocó también en caminos terrestres y vías de navegación fluvial, un tema muy en boga justamente en la época de Valdivia. El texto finaliza con consideraciones acerca de la hacienda pública, es decir, las rentas del Estado y en qué se invierte. El libro termina con 2 apéndices documentales y una fe de erratas. La versión original, la de 1851, se extiende a lo largo de 391 páginas. Recién voy a hojear esta nueva edición y creo que es más, debido a la diagramación, es más breve. El propósito del libro era el siguiente, como lo recuerda el mismo autor. Lo cito: no siendo este bosquejo la historia natural de la República, debe ser naturalmente mi catálogo muy diminuto y aún algo vago, si se quiere, mas este conocimiento, aunque vago, interesa al estadista, dice él.
Por tanto, D'Alense recalca la importancia de su trabajo para que los gobernantes o estadistas se guíen con estos datos. Así lo advierte a sus lectores en las primeras páginas de la obra. Y lo cito de nuevo. Ojalá este esfuerzo de mi corta capacidad produzca algún fruto y convenza a nuestros conciudadanos, particularmente a los que residen en la campaña, el campo, que los datos estadísticos no se solicitan para que sirvan a resortes de expoliación, sino porque son las únicas antorchas que pueden guiar al gobierno en el difícil y escabroso empeño de crear, fomentar y proteger la riqueza pública. Ahora cabe plantearse una pregunta. ¿D'Alense fue un pionero en su género? No. Otros autores se preocuparon también de escribir acerca de Bolivia, de su vida económica, su población. Tenemos a Joseph Barclay Pentland en 1827 con su informe sobre Bolivia que entregó al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Corona Británica. Luego nuestro amigo el anónimo Aldeano en 1830 que escribió un bosquejo del estado en que se halla la riqueza nacional de Bolivia con sus resultados, presentado al examen de la nación por un aldeano, hijo de ella. ¿Quién fue el aldeano? Nunca lo supimos y hemos decidido que no queremos saber quién fue. Ambas obras, Pentland y el aldeano, fueron reunidas por la BBB y publicadas el año 2017. Por otro lado, un colega intentó establecer un paralelismo entre el bosquejo del aldeano y el bosquejo de D'Alense, llegando a pensar que se trataba del mismo autor. Si bien hay evidentes similitudes entre ambos textos, el primero se contextualiza en un momento de crisis de los primeros años de la República y plantea o más bien dicho, desea una reactivación y dinamismo de la economía gracias al desarrollo de una industria nacional, mientras que el segundo se enfoca en la vinculación entre regiones, el aprovechamiento de los recursos naturales y el estímulo del comercio interno. Estamos nadando en pleno proteccionismo. Durante el gobierno de Vallivian, otras publicaciones vieron la luz en torno a la situación y los problemas económicos de Bolivia. Tenemos, por ejemplo, reflexiones políticas sobre el estado actual de los estados hispanoamericanos y medios para mejorarlos bajo el sistema republicano que han adoptado, según las observaciones hechas por el ciudadano Namuel Náchez de Chébola en 1847, anagrama de Manuel Sánchez de Velasco. También se cuenta con los principios de economía política aplicados al estado actual y circunstancias de Bolivia, publicada el año 1845, de Julián Prudencio. Además, se publicó la reseña del estudio ruinoso de Bolivia por un ciudadano y también el cuaderno segundo de la reseña del estado ruinoso de Bolivia por un ciudadano, que circularon a partir del año 1842. Notarán la extensión de los títulos, ¿no? Cortan la respiración. Bueno. La existencia e incluso la coexistencia de estos escritos revelan las inquietudes de los intelectuales de la época por el destino de un país que emprendió entonces el larguísimo camino hacia su consolidación. Otra pregunta: ¿qué impacto pudo haber tenido la obra de D'Alense en su tiempo? Entre lo que llamo los efectos colaterales de los emprendimientos de Vallivian se encuentran las relaciones que hubo entre el trabajo desarrollado por D'Alense y su equipo y la producción boliviana intelectual de la época. Si partimos de la idea en que hoy en día vivimos en una sociedad relativamente pequeña, no hemos llegado a los 12 millones de bolivianos esperados, nos hemos quedado en 11, como recordaba Milka. Ya perdí 1 millón de bolivianos, ¿dónde estarán? ¿Dónde estaremos? Bueno, pero si hoy estamos viviendo en una sociedad relativamente pequeña, en la que más o menos estamos al tanto de lo que investigan unos y otros en sus distintos campos, me parece que no es descabellado pensar que lo mismo ocurría hace 200 años, más aún en una ciudad como Sucre. Allí, a mediados del siglo XIX, colindaban los lugares de trabajo de dos personajes. El primero era José María D'Alense y el segundo, un personaje que los que me conocen saben que es uno de mis ídolos, Melchor María Milka. Este era un profesor de colegio en ciencias naturales, matemáticas y dibujo. Una
Una de sus pasiones fue la acuarela y reunió sus obras en un álbum de paisajes, tipos humanos y costumbres de Bolivia que abarca desde el año 1841 hasta el año 1869. Este álbum, que ya tiene su tercera reimpresión por parte del Archivo de Bibliotecas Nacionales de Bolivia, este álbum es muy llamativo porque transmite imágenes y escenas de diferentes lugares del país, ya que Melchor María Mercado lo recorrió en distintas circunstancias. A mí me resulta muy difícil creer que estos dos personajes no se hayan cruzado o incluso conocido, ¿no? Porque trabajaban en la misma cuadra, en el mismo edificio. Entonces, hace unos años, Silvia Rivera sugirió que el álbum de Melchor María Mercado y otras iniciativas suyas pudieron haber cumplido el mismo propósito que la obra de José María D'Alense, a saber, dar a conocer las riquezas del país y, siguiendo una hipótesis planteada por ella, estimular el imaginario nacionalista de las élites de la República temprana al ayudarles a figurarse el territorio patrio como patrimonio, al que era preciso inventariar, describir, enumerar. Ahí termina la cita de Silvia Rivera. Así que, más allá de los datos fríos recogidos por el bosquejo de D'Alense, las imágenes de Mercado transmitieron una manera de imaginar el territorio y la población en su diversidad, cumpliendo la función de mostrar un país activo, trabajador, pero también fiestero, muy humano y no tan rígido como las estadísticas. No en vano pedí a la Biblioteca del Bicentenario colocar una imagen de Melchor María Mercado en la tapa de este libro, la segunda imagen de Mercado en esta colección. La primera es la que acompaña en la publicación conjunto de Pentland y del Aldeano, ¿verdad? Entonces, gracias a la biblioteca y al CIS por permitir esta ilustración. Quedan preguntas sin respuestas. En realidad, me quedaré con dos. La primera dice, ¿cuán desarrollados estaban los estudios científicos en Bolivia en los primeros años de la vida independiente? No lo sabemos a ciencia cierta y es un tema que amerita muchas investigaciones. Pero queda claro que el cuadro estadístico solicitado a la Junta Estadística, encabezada por D'Alense, fue una obra principal y pionera que llegó a sistematizar el conocimiento reunido hasta entonces, es decir, a mediados del siglo XIX sobre Bolivia. Perdón, me falta un adjetivo. Obra principal, pionera y oficial, a diferencia de las anteriores. ¿Fue aquello una democratización del conocimiento en tiempos en los que la universidad parecía tener el monopolio de la ciencia y del conocimiento? A esta pregunta no respondió D'Alense. Para cerrar esta presentación, quiero señalar que la elaboración de un estudio introductorio, el que sea, es un trabajo solitario, pero habría sido imposible llevarlo a cabo sin el bagaje historiográfico con el que contamos en Bolivia. Por tanto, agradezco a los autores que me han antecedido por sus valiosos aportes. Gracias. Muchas gracias, doctora Lena. Siguiendo con el programa de la presentación, tenemos las palabras de comentario de la magíster Mileika Torrico, que es la editora del libro y que es prácticamente la responsable en haberle dado la versión actual a la publicación esta que ustedes van a poder adquirir al final de la sesión. Ella tiene estudios en Derecho, Literatura, estudios editoriales y actualmente, como les decía, se desempeña como editora para la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. Adelante. Gracias, buenas noches o buenas tardes a todos. Bueno, mi comentario va a girar en torno a lo que ha sido la edición del libro, ¿no? Porque creo que la doctora ha dado un panorama muy amplio y completo del libro. He quedado muy fascinada con su exposición y divertida también. Entonces quiero agradecer primero la oportunidad de participar en la presentación de este libro, porque me permite compartir mi trabajo como editora, que es algo que generalmente está muy detrás de
del telón, ¿no? Y en líneas generales este trabajo consiste y ha consistido en el caso de este libro en la edición de contenido, en la corrección de estilo, en la corrección de pruebas, en la gestión del proceso de producción, que tiene que ver mucho con tratar con diseñadores, con imprentas, y también eventualmente apoyamos en la gestión de derechos, ¿no? Bueno, para dar un contexto del libro que en realidad la doctora Lema ha hecho una profundización, yo como una lectora común podría decir que el Bosquejo Estadístico de Bolivia es una obra emblemática del siglo XIX primero, que ofrece una visión integral de la situación económica, social y geográfica de Bolivia en su época, ¿no? D'Alense organiza su análisis en capítulos dedicados a la población, la producción minera, la agricultura, el comercio y las finanzas públicas, pero también aspectos como la hidrografía y la orografía de cada departamento del país, incluyendo el de Atacama, como bien decía la doctora, porque aún estamos en la primera mitad del siglo XIX. Porque lo que pasa es que D'Alense entendía que este tipo de datos eran relevantes para tener una perspectiva más clara de lo que era el país en ese momento y de sus potencialidades para planificar el desarrollo de ese joven Estado boliviano que tenía 20 años o menos cuando se empezó a proyectar este trabajo, ¿no? Entonces el enfoque de D'Alense lo que hace es combinar estadísticas, descripciones y observaciones personales, lo que le da a su obra un valor no solo documental, sino también interpretativo. D'Alense se muestra crítico frente a ciertas políticas gubernamentales y sugiere reformas para mejorar la administración pública y la economía nacional. Su obra destaca por el detalle de la presentación de los datos, lo que la convierte en una fuente fundamental para los estudiosos de la historia económica y social de Bolivia. A pesar de algunas limitaciones propias del contexto, por ejemplo, todo el recojo de los datos, incluso la precisión en la consignación, en su consignación, este bosquejo sigue siendo una referencia esencial para entender la realidad del país durante el siglo XIX, ¿no? Y es por eso que esta obra forma parte de las 200 obras que han sido seleccionadas para componer la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. Ahora, en el trabajo propiamente editorial, ¿no? Lo que puedo decir es que ha consistido en la revisión del texto base, que ha sido la edición de 1851, apoyada por la edición de la UNSA, ¿no? Porque en la digitalización, claro, no había claridad. En algunas palabras hemos recurrido a la transcripción que hizo la UNSA para su edición, ¿no? Su digitalización, por supuesto, y la conversión a texto editable, la depuración del cuerpo de texto, la determinación de la estructura, la corrección se ha basado sobre todo en la actualización de la ortografía y la puntuación del texto y el ajuste de cuestiones gramaticales como concordancia de género, de número, cosas muy menores y usuales, diríamos. No se ha procedido así con las citas textuales que hace D'Alense, en ellas se ha respetado la transcripción que se hace en el original, ¿no? Otros aspectos relevantes de la edición es que he considerado hacer anotaciones sobre la diversidad de fuentes documentales y referencias históricas que existen en el libro, porque yo, como lectora común, no historiadora, sentía que requería darle mayor contexto al resto de los lectores, ¿no? Probablemente para los historiadores sea más fácil seguir las alusiones que hace, por ejemplo, al antiguo régimen de Francia, D'Alense. A mí no me parecía tan obvio, entonces he hecho ese tipo de anotaciones. Esta labor es particularmente interesante, además, porque desde el área en el que yo me he formado, que es la edición, da cuenta de prácticas lectoras, corpus literarios y de la circulación de libros en la época, ¿no? Esas lecturas que moldean las sociedades y reflejan sus valores y que nos permiten prefigurar o nos van a dar material eventualmente para por lo menos esbozar una historia de la lectura de esa época, ¿no? El desafío mayor entonces ha sido intentar crear contexto para la lectura de esta obra a través de las notas de edición. Están otros desafíos como la decisión sobre las cifras que son inexactas en sus totales o los cuadros de datos narrativizados. Pues aunque la tentación de rectificarlas, ¿no?, era fuerte, esa práctica le habría quitado el carácter de documento histórico a este libro.
Menciono eso solamente como ejemplo porque ustedes saben que la labor del editor está marcada por las decisiones que toma y por su consistencia. También quiero destacar de manera especial la imagen de cubierta de este título, que se percibe rápidamente, ¿no? Que se trata del profesor y pintor Melchor María Mercado, y esta lámina titula Sorata, noviembre 29 de 1868, y reconozco el valioso aporte de la doctora Lema, ¿no? para la cubierta del libro, es realmente hermosa en mi opinión. Quiero cerrar agradeciendo a las personas del equipo que han colaborado en este proceso editorial, a Susana Suazo, a Sarina Aguilar, a Jaime Herrera y Valentina Delgado. Sin su apoyo material oportuno y diligente no hubiésemos tenido este bello y valioso libro en nuestras manos, que hoy como Centro de Investigaciones Sociocomunitarias entregamos a ustedes, y se reúne junto a los otros títulos que forman parte de este tesoro que es para nosotros la Biblioteca del Bicentenario. Así que espero que lo disfruten. Agradecemos a la Cámara Departamental del Libro La Paz por habernos acogido en esta presentación, y agradecemos por supuesto la asistencia de cada uno de ustedes. Los invitamos a adquirir la publicación correspondiente y a acompañarnos con un brindis de honor por el Bosquejo Estadístico de Bolivia. Allá Bolivia, allá el Bosquejo Estadístico de Bolivia. Muchas gracias.